El aire en la sala de juntas de Salvatierra Enterprises era tan gélido como el alma de su director ejecutivo, Rodrigo Salvatierra. El silencio era un ente pesado, denso, roto únicamente por el murmullo de las páginas que se pasaban, y el zumbido casi imperceptible del proyector. Sentados alrededor de la imponente mesa de caoba pulida, los miembros del consejo directivo, hombres y mujeres vestidos con trajes de miles de euros, mantenían una expresión de estudiada neutralidad. Sin embargo, sus ojos, afilados como cuchillos, estaban fijos en la joven que permanecía de pie junto a la pantalla, temblando visiblemente. Mariana Torres, secretaria de Presidencia desde hacía 2 años, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón latía con una violencia descontrolada, un tambor salvaje contra sus costillas. El informe que acababa de presentar, un análisis trimestral que le había costado noches de insomnio y un esfuerzo sobrehumano, yacía ahora desmembrado verbalmente por el hombre al que servía. Rodrigo Salvatierra se levantó lentamente. Era un hombre esculpido para el poder, alto, con hombros anchos que llenaban su traje a medida de Brioni, un cabello negro perfectamente peinado y unos ojos grises, tan fríos y penetrantes como el acero. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Señores del Consejo, comenzó, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Acaban de presenciar un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando se confunde la ambición con la capacidad. La señorita Torres, en su afán por, ¿cómo decirlo?, destacar, ha elaborado un informe que no solo es deficiente, sino que es un insulto a la inteligencia de todos los presentes. El rostro de Mariana enrojeció violentamente. El calor de la vergüenza le subía por el cuello, quemándole las mejillas. Podía sentir las miradas de todos, una mezcla de lástima y morbo. Señor Salvatierra, intentó defenderse, su voz un hilo tembloroso. Usted, nada, señorita Torres, la cortó él, con un gesto displicente de la mano. Usted es una secretaria. Su función es tomar notas, servir el café y, quizás, con suerte, recordar mi agenda. No jugar a ser estratega financiera. ¿De verdad creyó que alguien con sus orígenes podría comprender las complejidades de un mercado global? La estocada fue directa, personal y brutal. Rodrigo sabía perfectamente que Mariana venía de una familia humilde de Sevilla, que había llegado a Madrid con una beca y que cada logro en su vida había sido fruto de un sacrificio inmenso. Y ahora él usaba esa información para destrozarla frente a la élite empresarial de España. Sus análisis son simplistas, sus proyecciones son un cuento de hadas para niños y su presentación. Hizo una pausa, recorriéndola con la mirada de arriba a abajo, deteniéndose en su sencillo traje de Sara. Bueno, su presentación es tan mediocre como su atuendo. Carece de la sofisticación, del savoir-faire que se requiere en este mundo. Un miembro del consejo, un hombre mayor de bigote canoso, carraspeó incómodo. Rodrigo, quizás no sea necesario. Al contrario, don Alberto. Es absolutamente necesario, replicó Rodrigo, sin apartar sus ojos crueles de Mariana. Es vital que todos en esta empresa, desde el más alto ejecutivo hasta el último becario, entiendan su lugar. La lealtad y el trabajo duro se aprecian, pero la presunción y la incompetencia disfrazada de iniciativa deben ser erradicadas de raíz. Mariana clavó las uñas en las palmas de sus manos, tratando de anclarse en el dolor físico para no derrumbarse. Las lágrimas pugnaban por salir, calientes y traicioneras, pero se negaba a darle esa satisfacción. Lo miró directamente a los ojos, y por un instante, el miedo fue reemplazado por una llama helada de pura determinación. No dijo nada. Su silencio fue su única arma, su única defensa. Rodrigo pareció disfrutar de su sufrimiento. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su colonia de lujo llenando el aire. Se inclinó para que solo ella pudiera oírlo. Nunca lo olvides, Mariana, susurró, su aliento rozando su oído. No eres nada. Solo una chica de barrio con suerte. Y la suerte, como bien sabes, se acaba. Se enderezó y se dirigió de nuevo al consejo. Por favor, disculpen esta interrupción desagradable. Continuemos con los asuntos que realmente importan. Señorita Torres, puede retirarse. Y recoja sus cosas. Su incompetencia ya no es bienvenida en esta empresa.
Despedida. La palabra resonó en su cabeza como un disparo. Despedida y humillada. Frente a todos. Con una dignidad que no sabía de dónde sacaba, Mariana recogió sus papeles con manos temblorosas, evitando las miradas compasivas de algunos y las sonrisas satisfechas de otros. Caminó hacia la puerta, con la espalda tan recta como se lo permitió su orgullo herido. Cada paso era una tortura. El sonido de sus tacones sobre el mármol era el eco de su caída. Al cerrar la puerta tras de sí, se apoyó contra la pared del pasillo desierto, y solo entonces se permitió cerrar los ojos. No lloró. En su interior, el dolor se estaba solidificando, transformándose en algo más duro, más frío, más peligroso. Se estaba convirtiendo en la semilla de una venganza silenciosa. Juró en ese instante, en el frío corredor del poder que la había expulsado, que Rodrigo Salvatierra se arrepentiría. No sabía cómo ni cuándo, pero un día, él la miraría desde abajo, y ella sería quien dictara las reglas. La humillación de hoy sería el combustible de su mañana. El tren de alta velocidad devoraba los kilómetros que separaban Madrid de Sevilla, pero para Mariana, el viaje parecía durar una eternidad. Cada paisaje que se desdibujaba tras la ventanilla era un reflejo de su propia vida, ahora borrosa e incierta. El recuerdo de la sala de juntas era una película que se repetía en su mente en un bucle infernal, las caras, los susurros, la voz cortante de Rodrigo, su mirada de desprecio. Al llegar a la estación de Santa Justa, el cálido abrazo del sol andaluz la recibió como un bálsamo. Sevilla, con su olor a azahar y su bullicio familiar, era su refugio. Tomó un taxi hasta el barrio de Triana, el corazón de su mundo, donde las calles estrechas y las casas encaladas guardaban los secretos de generaciones. La puerta de la casa de su abuela se abrió antes de que pudiera llamar. Doña Carmen Torres, una mujer menuda pero con una fortaleza inquebrantable en sus ojos oscuros, la esperaba con los brazos abiertos. No necesitó preguntar nada. Vio la derrota en el rostro de su nieta y la envolvió en un abrazo que olía a hogar, a guisos lentos y a ropa limpia secada al sol. «Ay, mi niña. Mi Marianita», susurró la anciana, acariciándole el pelo. «Ya estás en casa. Aquí nadie te hará daño». Fue entonces, en la seguridad de aquellos brazos, cuando Mariana se rompió. Las lágrimas que había contenido con tanta fiereza brotaron en un torrente incontrolable, un sollozo desgarrador que liberaba meses de tensión, de esfuerzo no reconocido, de humillaciones silenciosas. Lloró por el despido, por la injusticia, por la crueldad de Rodrigo, pero sobre todo, lloró por la impotencia que la consumía. Mientras tanto, a más de 500 kilómetros de distancia, en el ático más exclusivo del Paseo de la Castellana de Madrid, la atmósfera era radicalmente opuesta. Rodrigo Salvatierra levantaba una copa de champán Dom Perignon, cuyo brillo dorado competía con las luces de la ciudad que se extendían a sus pies como una alfombra de diamantes. «Por el orden y la disciplina», brindó, con una sonrisa triunfante. «Porque en Salvatierra Enterprises no hay lugar para la mediocridad». Su círculo más cercano, un grupo de herederos y empresarios de la élite madrileña, coreó su brindis con entusiasmo. Entre ellos, su madre, doña Estefanía Salvatierra, lo observaba con un orgullo gélido y calculador. Era una mujer de elegancia impecable y corazón de hielo, la verdadera arquitecta del carácter despiadado de su hijo. «Hiciste lo correcto, hijo mío», dijo, acercándose a él. Su voz era un susurro sedoso con filo de navaja. Esa mosquita muerta se estaba creciendo demasiado. Hay que recordarles a estas arribistas cuál es su sitio. «Solo le di una lección, madre». «Una que no olvidará fácilmente», respondió Rodrigo, bebiendo un sorbo de champán. Sin embargo, en la soledad de sus pensamientos, una imagen fugaz de los ojos de Mariana, heridos pero desafiantes, le provocó una extraña e incómoda punzada. La apartó con irritación. La fiesta continuó, un despliegue de lujo y arrogancia. La noticia de la humillación pública de Mariana ya se había extendido por los círculos empresariales como un reguero de pólvora, contada como una anécdota de poder por parte de Rodrigo. En Sevilla, la noche trajo consigo una calma precaria. Mariana, con una taza de manzanilla entre las manos, le contó todo a su abuela, omitiendo los detalles más hirientes para no preocuparla. Doña Carmen la escuchaba en silencio,
su rostro surcado de arrugas que hablaban de una vida de luchas y sabiduría. El orgullo de los hombres como ese es su mayor debilidad, Mariana, dijo finalmente. Creen que el mundo les pertenece porque nacieron con un apellido. Pero el verdadero poder no está en el dinero, está aquí, dijo, tocándose la sien. Y aquí, añadió, señalando el corazón. Y tú tienes de sobra en ambos sitios. El teléfono de Mariana sonó. Era su mejor amiga, Clara Jiménez, una compañera del departamento de contabilidad de Salvatierra Enterprises. Mariana, ¿estás bien? Lo que ha hecho ese monstruo no tiene nombre. La voz de Clara sonaba genuinamente indignada. Todo el mundo está hablando de ello. Algunos te defienden, pero otros. Bueno, ya sabes cómo son. Mariana le agradeció el apoyo, sintiendo un pequeño consuelo en sus palabras. No sabía que, al otro lado de la línea, la lealtad de Clara ya tenía un precio. Una de las asistentes de Rodrigo, una joven ambiciosa y sin escrúpulos llamada Verónica, se había acercado a ella esa misma tarde. Rodrigo está furioso. Cree que la secretaria le ha podido filtrar información a la competencia, le había dicho Verónica a Clara, con una sonrisa maliciosa. Habrá una investigación interna, pero... si alguien nos ayudara a saber qué contactos tenía, con quién hablaba, el señor Salvatierra sabría ser muy generoso. Un ascenso quizás. Clara había rechazado la oferta, horrorizada. Pero la semilla de la duda y la ambición había sido plantada. Ella también luchaba cada mes para pagar el alquiler en un Madrid carísimo. La lealtad era un lujo que a veces, los pobres no podían permitirse. Esa noche, mientras Mariana intentaba dormir en su antigua habitación, con el olor a jazmín entrando por la ventana, no podía dejar de pensar en el futuro. Estaba sin trabajo, sin ahorros significativos y con su reputación profesional hecha trizas. Se sentía pequeña, insignificante. Pero entonces, recordó la mirada de su abuela. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma en aquel pasillo. El dolor no la destruiría. La fortalecería. Se levantó y se miró en el espejo. La chica asustada de la sala de juntas ya no estaba. En su lugar, una mujer con los ojos enrojecidos pero con una nueva y fría determinación le devolvía la mirada. Esto no ha terminado, Rodrigo Salvatierra, susurró a su reflejo. Esto no ha hecho más que empezar. Pasaron 3 meses. 3 meses de enviar currículums que nunca recibían respuesta, de entrevistas en las que su despido de Salvatierra Enterprises pesaba como una losa, de ver cómo sus ahorros menguaban peligrosamente. La humillación de Rodrigo había sido eficaz, su nombre estaba manchado en el competitivo mundo empresarial de Madrid. Mariana, obligada por las circunstancias, había comenzado a aceptar trabajos temporales como organizadora de eventos, un campo en el que su meticulosidad y capacidad de trabajo eran valoradas sin el estigma de su pasado reciente. Fue uno de esos trabajos el que la llevó a Barcelona. Una prestigiosa fundación organizaba su gala benéfica anual en el Gran Teatre del Liceu, un evento que congregaba a la flor y nata de la sociedad y las finanzas de toda España. Mariana estaba allí como coordinadora, asegurándose de que cada detalle, desde las flores hasta la acústica, fuera perfecto. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro, su única joya era un discreto collar de plata que le había regalado su abuela. Su presencia era profesional, anónima, invisible para los poderosos invitados que desfilaban por la alfombra roja. Y entonces lo vio. Rodrigo Salvatierra, más arrogante y deslumbrante que nunca, entraba del brazo de una modelo escultural. Su risa resonó en el vestíbulo, una risa que a Mariana le heló la sangre. Instintivamente dio un paso atrás, buscando refugio en la sombra de una columna. Verlo reavivó la herida, la ira, la impotencia. Mientras luchaba por controlar sus emociones, una voz profunda y serena la sorprendió. «Perdone, ¿se encuentra bien?» Mariana se giró. Ante ella había un hombre de unos 40 años, de una elegancia sobria y una mirada increíblemente intensa. Sus ojos oscuros parecían leer más allá de la superficie. Tenía el cabello entrecano en las sienes, lo que le confería un aire de distinción y autoridad. No era clásicamente guapo como Rodrigo, pero poseía un magnetismo mucho más poderoso. «Sí, gracias, solo
Un mareo momentáneo, mintió, forzando una sonrisa. El hombre no pareció creerla, pero asintió cortésmente. Soy Diego de la Vega. El nombre le sonaba. Diego de la Vega era un empresario casi mítico, un inversor que había construido un imperio desde la nada. Se movía en los círculos más altos, pero mantenía un perfil bajo, y los rumores decían que era el único hombre capaz de desafiar el dominio de los Salvatierra en el sector tecnológico. Mariana Torres, se presentó ella, extendiendo la mano. Cuando él tomó su mano, sintió una corriente inesperada. Su apretón fue firme, respetuoso. ¿Torres? ¿Como la familia de industriales del norte? Mariana soltó una pequeña risa. No, me temo que no. Mi familia es de Sevilla. Mucho más humilde. La humildad es una virtud, señorita Torres. La arrogancia, en cambio, es una debilidad, dijo él, y su mirada se desvió por un instante hacia el lugar donde Rodrigo reía a carcajadas. En ese momento, Rodrigo giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Mariana. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad y desdén. ¿Qué hacía ella allí? ¿Sirviendo canapés? La idea le produjo una sádica satisfacción. Comenzó a caminar hacia ellos, con la clara intención de provocar otra escena. Diego de la Vega notó el cambio en la atmósfera y la tensión en el rostro de Mariana. Sin perder la compostura, se interpuso sutilmente entre ella y el avance de Rodrigo. Señor Salvatierra, saludó Diego. Su voz era un terciopelo acerado. ¡Qué sorpresa encontrarle aquí! Pensé que este tipo de eventos filantrópicos no eran de su interés. Rodrigo se detuvo, desconcertado por la presencia de la Vega junto a su exsecretaria. La rivalidad entre ambos era un secreto a voces en el mundo de los negocios. De la Vega, respondió Rodrigo, con frialdad. Siempre es un placer. Veo que se entretiene con el personal de servicio. La ofensa fue tan clara que Mariana sintió que la abofeteaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, Diego respondió por ella. Me entretengo conversando con gente inteligente, Salvatierra. Es algo que le recomiendo probar alguna vez, dijo Diego, sin perder la calma. Luego, se volvió hacia Mariana, ignorando por completo a Rodrigo. Señorita Torres, me hablaba de su trabajo en la organización de este evento. Me parece fascinante. La logística de algo tan magnífico debe ser un desafío colosal. Mariana, agradecida por su intervención, retomó la conversación, explicando algunos de los retos que había superado. Hablaba con pasión y conocimiento, su inteligencia brillando a través de la timidez inicial. Diego la escuchaba con una atención genuina, haciendo preguntas pertinentes que demostraban que no solo estaba siendo cortés. Rodrigo observaba la escena, consumido por una emoción que no supo identificar. Era una mezcla de ira y celos. Era absurdo. ¿Celos de esa insignificante? Pero verla allí, serena, inteligente, captando la atención de su mayor rival, le producía un escozor insoportable. Ella debería estar rota, suplicando por un trabajo, no floreciendo en un ambiente como aquel. La forma en que Diego la miraba, con un respeto que él nunca le había concedido, le revolvió las entrañas. Si me disculpan, interrumpió Rodrigo bruscamente, tengo asuntos más importantes que atender. Se alejó, pero durante el resto de la noche, no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia la columna donde Mariana y Diego seguían conversando. Vio cómo ella reía, una risa genuina y hermosa que él nunca había escuchado. Vio cómo la inteligencia y la gracia emanaban de ella, cualidades que él se había negado a ver, cegado por su prejuicio y su arrogancia. Por primera vez, Rodrigo sintió una punzada de duda. Quizás, solo quizás, al destruir a Mariana Torres, había cometido un error de cálculo monumental. Antes de que la gala terminara, Diego le ofreció su tarjeta a Mariana. Señorita Torres, su talento para la organización y la estrategia es evidente. Mi empresa siempre está buscando personas con su capacidad. Si alguna vez considera un cambio, me encantaría que me llamara. Mariana tomó la tarjeta, sintiendo que su peso era mucho mayor que el de un simple trozo de cartulina. Era una llave. Una oportunidad. Una puerta que se abría justo cuando creía que todas se habían cerrado. Gracias, señor de la Vega. Lo tendré muy en cuenta, dijo,
con una sinceridad que conmovió al empresario. Esa noche, en su solitario cuarto de hotel, Mariana no pensó en la humillación. Pensó en el futuro. Por primera vez en meses, el camino por delante no parecía un abismo oscuro, sino un horizonte lleno de posibilidades. Y en Madrid, Rodrigo Salvatierra, incapaz de dormir, se preguntaba por qué la imagen de su exsecretaria riendo con su peor enemigo se negaba a abandonar su mente. La llamada de Diego de la Vega no se hizo esperar. Apenas una semana después de la gala, Mariana recibió una oferta que la dejó sin aliento, un puesto como consultora junior en uno de los proyectos de expansión más ambiciosos de la Vega Corp. El trabajo no solo era un salvavidas profesional, sino un desafío que ponía a prueba todas sus capacidades. Era una oportunidad de oro para aprender, crecer y, sobre todo, para demostrarse a sí misma y al mundo de lo que era capaz. Mariana aceptó sin dudarlo. Se mudó a un pequeño apartamento en Madrid, no lejos de su antigua vida, pero mentalmente a un universo de distancia. Bajo la tutela de Diego, comenzó a florecer. Él era un mentor exigente pero justo, que reconocía su inteligencia y fomentaba su pensamiento crítico. La involucró en reuniones de alto nivel, le pidió su opinión sobre informes complejos, y le confió responsabilidades que en Salvatierra Enterprises le habrían sido negadas por una década. Diego no era ciego al potencial de Mariana. Veía en ella una mente estratégica brillante, ahogada durante años por el desprecio de Rodrigo. Pero también veía su herida, la fragilidad que aún se escondía tras su nueva coraza de profesionalidad. Secretamente, la estaba preparando para algo más grande. Su plan para desestabilizar a Salvatierra Enterprises estaba en marcha, y Mariana, con su conocimiento interno de la empresa y su sed de justicia, era una pieza clave, aunque ella aún no lo supiera. Mientras tanto, en la torre de Salvatierra Enterprises, Rodrigo se enteraba de la noticia. La idea de que Mariana trabajara para su archienemigo lo enfureció de una manera irracional. Lo tomó como una afrenta personal, una traición. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que él le había hecho, la lógica se le escapaba, ahogada en un torbellino de orgullo herido y una posesividad que no tenía derecho a sentir. Comenzó a obsesionarse. Contrató a un investigador privado para seguirla, para saber cada uno de sus movimientos. Las fotos de ella saliendo de la oficina de Diego, riendo durante un almuerzo de trabajo con él, o simplemente caminando por la calle con una nueva confianza en su mirada, lo atormentaban. La mujer que veía en esas fotos no era la secretaria gris y asustada que él recordaba. Era una mujer vibrante, segura, una mujer de poder. Y eso, inexplicablemente, lo atraía y lo enfurecía a partes iguales. Decidió que tenía que recuperarla. No por amor, se decía a sí mismo, sino por control. Para demostrarle a De la Vega y a ella misma que seguía siendo su dueño. La llamó a su antiguo número, pero Mariana nunca respondió. Se presentó en su nuevo lugar de trabajo con la excusa de una reunión de negocios con otro ejecutivo, solo para poder encontrársela en el pasillo. Mariana. ¡Qué sorpresa!, dijo, bloqueándole el paso, su voz una mezcla de sarcasmo y una intensidad mal disimulada. Señor Salvatierra, respondió ella. Su tono era gélido, profesional, sin un atisbo de la antigua sumisión. Si me disculpa, tengo una reunión. He oído que trabajas para De la Vega. Un paso audaz. O desesperado, espetó él, buscando una reacción, una grieta en su nueva armadura. Fue la mejor decisión de mi vida, replicó ella, mirándolo directamente a los ojos, sin miedo. Aquí se valora el talento, no el apellido. Ahora, si me permite. Pasó a su lado, dejándolo solo en el pasillo, humeando de rabia. La indiferencia de ella era más dolorosa que cualquier insulto. Al mismo tiempo, en el seno de Salvatierra Enterprises, las cosas comenzaban a torcerse. Varios proyectos clave empezaron a fallar. Clientes importantes se quejaban de la falta de innovación. Los rumores sobre una posible OPA hostil por parte de un inversor misterioso, Diego de la Vega por supuesto, comenzaron a circular, creando un clima de incertidumbre y nerviosismo en el consejo directivo. Rodrigo, cegado por su obsesión con Mariana, estaba perdiendo el foco.
Tomaba decisiones impulsivas, basadas en el ego más que en la estrategia. Su madre, doña Estefanía, notó el cambio y se alarmó. ¿Qué te ocurre, Rodrigo?, le preguntó una noche, durante una cena tensa en la mansión familiar. Estás distraído, errático. ¿Es por esa secretaria? No puedo creer que permitas que una cualquiera te afecte de esta manera. No me afecta en absoluto, madre. Simplemente no tolero la traición, mintió él. Entonces aplástala. A ella y a De la Vega. Demuéstrales quién manda, le instó ella, sus ojos brillando con una ambición despiadada. Mariana, ajena a la obsesión de Rodrigo pero muy consciente de la guerra empresarial que se libraba, se sumergió en su trabajo. Estaba experimentando una transformación profunda. Las ropas sencillas fueron reemplazadas por trajes de diseñador, cortesía de un generoso bono por su rendimiento. Su pelo, antes recogido en una coleta funcional, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero el cambio más importante era interno. Su voz, antes vacilante, ahora era firme. Su mirada, antes huidiza, ahora era directa. Estaba descubriendo su propio poder, un poder que siempre había estado allí, esperando el momento de ser liberado. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en un análisis de mercado crucial para Diego, él entró en su despacho. Mariana, es suficiente por hoy, dijo con una sonrisa amable. Vete a casa a descansar. Casi he terminado, señor de la Vega. Este informe podría darnos la ventaja que necesitamos sobre ellos. Diego se apoyó en su escritorio, su expresión se tornó seria. Mariana, necesito que sepas que esto es más que una simple batalla empresarial para mí. Los Salvatierra y mi familia tienen una historia de traición y dolor. Rodrigo no es solo un rival de negocios. Es el heredero de un legado de destrucción. Mariana lo miró, intrigada y un poco alarmada. Se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande y personal de lo que había imaginado. ¿Qué historia?, preguntó. Una historia para otro día, respondió él, su mirada suavizándose. Por ahora solo quiero que sepas que confío en ti, y que me alegro de tenerte a mi lado en esta lucha. Sus palabras la llenaron de una nueva determinación. Ya no se trataba solo de su propia venganza. Se trataba de justicia. Y estaba lista para luchar por ella. La secretaria sumisa había muerto en aquella sala de juntas. En su lugar había nacido una mujer de fuerza y convicción, lista para reclamar lo que era suyo. La guerra entre De la Vega Corp y Salvatierra Enterprises se recrudeció, trascendiendo las salas de juntas para convertirse en la comidilla de la prensa económica y del corazón. Y en el centro de la tormenta, inesperadamente, se encontraba Mariana Torres. Un paparazzi, contratado sin duda por alguien con malas intenciones, captó una imagen de Mariana y Diego saliendo de un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca, donde habían estado celebrando el éxito de una negociación. La foto era inocente, pero el titular que la acompañaba no lo era: Diego de la Vega y su misteriosa protegida. ¿Amor o estrategia? El artículo insinuaba que Mariana era la amante de Diego y la fuente de las filtraciones que estaban debilitando a Salvatierra Enterprises. El escándalo explotó. De la noche a la mañana, Mariana pasó de ser una profesional anónima a una figura pública, juzgada y condenada por la opinión pública. Rodrigo vio la foto en la portada de una revista y sintió una oleada de furia tan violenta que rompió el vaso de whisky que tenía en la mano. La imagen de Mariana sonriendo a Diego, de la intimidad que parecían compartir, le resultó insoportable. La obsesión que sentía por ella se transformó en una necesidad visceral de poseerla, de arrancarla de los brazos de su rival y demostrarle que ella le pertenecía. Por su parte, Mariana estaba devastada. El escándalo no solo manchaba su reputación, sino que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Se encerró en su apartamento, negándose a contestar las incesantes llamadas de los periodistas. Fue Diego quien acudió en su busca. Entró en su apartamento y la encontró sentada en la oscuridad, con la revista sobre la mesa de café. No dejes que te afecte, Mariana, le dijo. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. Esto es obra de Rodrigo. Es su forma de atacarme a través de ti, porque sabe que te has convertido en mi mejor activo. ¿Tu activo?
repitió ella, con amargura. Soy un escándalo. Soy tu debilidad. No, dijo él, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. Eres mi fuerza. Y no voy a permitir que te haga daño. Lucharemos contra esto juntos. En ese momento, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a desdibujarse. Mariana vio en los ojos de Diego no solo a un jefe o a un mentor, sino a un hombre que la protegía, que creía en ella. Y Diego vio en ella a una mujer de una fortaleza y una integridad extraordinarias, una mujer por la que sentía una admiración que se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más profundo. El escándalo, lejos de separarlos, los unió más. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, planeando su contraataque. Durante una de esas largas noches de trabajo en el despacho de Diego, mientras analizaban los últimos movimientos de Rodrigo en la bolsa, la tensión entre ellos se hizo palpable. Rodrigo está desesperado, dijo Mariana, señalando un gráfico en la pantalla. Está vendiendo activos estratégicos para conseguir liquidez. Está debilitando la empresa desde dentro. Es arrogante. Cree que es invencible, respondió Diego, de pie detrás de ella, tan cerca que Mariana podía sentir el calor de su cuerpo. Se giró para mirarlo, y sus rostros quedaron a escasos centímetros. El mundo exterior, con sus escándalos y sus guerras empresariales, pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos en la penumbra del despacho. Gracias, Diego, susurró ella, por creer en mí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Respondió él, su voz era un murmullo ronco. Lentamente, acortó la distancia y la besó. Fue un beso tierno al principio, lleno de gratitud y admiración, pero pronto se profundizó, cargado de una pasión contenida durante meses. Mariana le devolvió el beso, entregándose a un sentimiento que la asustaba y la excitaba a partes iguales. En los brazos de Diego, se sentía segura, poderosa, deseada. Mientras tanto, Rodrigo, incapaz de soportar la idea de Mariana con Diego, cometió el mayor error de todos. Se presentó en el apartamento de ella una noche, borracho y fuera de control. «¡Abre la puerta, Mariana!», gritó, golpeando la madera con los puños. «Tenemos que hablar». Mariana, que acababa de llegar a casa, se quedó paralizada de miedo. Vio por la mirilla el rostro de Rodrigo, desencajado por el alcohol y la rabia. «Vete, Rodrigo. No tengo nada que hablar contigo», le gritó desde el otro lado. «No te quiero con él, ¿me oyes? Tú eres mía», rugió él, su declaración sonando más a una sentencia que a una confesión. La violenta escena fue presenciada por un vecino que, alarmado, llamó a la policía. Rodrigo fue escoltado fuera del edificio, pero el incidente llegó a oídos de la prensa, añadiendo más leña al fuego del escándalo y pintándolo como un hombre despechado y obsesivo. Su imagen pública, antes impecable, comenzaba a resquebrajarse. A la mañana siguiente, Diego, al enterarse de lo ocurrido, tomó una decisión. Convocó una reunión de emergencia con su equipo legal y de relaciones públicas. «Se acabaron los juegos», declaró. Su voz era de acero. «Rodrigo ha cruzado una línea. Vamos a lanzar la OPA hostil, ahora. Y vamos a ganarla». Mariana, que estaba presente en la reunión, sintió un escalofrío. La guerra había entrado en su fase final. Se dio cuenta de que Diego no solo quería vencer a Rodrigo en los negocios, quería destruirlo por completo. Y su relación, nacida en medio de la estrategia y ahora sellada por la pasión, era el arma más poderosa de su arsenal. El amor y la venganza se habían entrelazado de una forma peligrosa e inextricable, y ella estaba justo en el ojo del huracán. La ofensiva de Diego fue brutal y precisa. La OPA hostil cayó sobre Salvatierra Enterprises como un rayo en un día despejado, sembrando el pánico entre los accionistas. La empresa, ya debilitada por las erráticas decisiones de Rodrigo y los persistentes rumores, se tambaleaba al borde del abismo. Fue en ese momento de caos cuando una figura del pasado de Rodrigo regresó a Madrid, atraída por el olor a sangre y oportunidad. Lucía Márquez, la ex prometida de Rodrigo, una mujer tan bella como venenosa, a quien él había abandonado años atrás por considerarla insuficientemente ambiciosa para ser su esposa. Lucía nunca se lo había perdonado y vio en la crisis actual la oportunidad perfecta para su venganza.
Se presentó en el despacho de Rodrigo, aparentando preocupación y ofreciendo su apoyo incondicional. Rodrigo, cariño, he vuelto en cuanto me he enterado. No puedo creer lo que ese advenedizo de la Vega y su fulana te están haciendo. Rodrigo, desesperado y aislado, se aferró a ella como a un clavo ardiendo. Vio en Lucía a una aliada, a alguien de su misma clase social que entendía su mundo. No vio la malicia que brillaba en sus ojos. El plan de Lucía era diabólico. Sabía que la mayor vulnerabilidad de Rodrigo era su obsesión por Mariana. Decidió atacar por ese flanco. Falsificó unos análisis médicos y, con lágrimas de cocodrilo, le anunció a Rodrigo que estaba embarazada. «Es tuyo, Rodrigo», sollozó, mostrándole los papeles falsos. «Fue de aquella noche que pasamos juntos hace unos meses, antes de que todo esto empezara. He estado tan asustada. No sabía cómo decírtelo». La noticia golpeó a Rodrigo como un mazazo. Un heredero. Un hijo suyo. En medio del desastre, la idea de un legado, de la continuidad de la estirpe Salvatierra, se convirtió en una obsesión. La supuesta vulnerabilidad de Lucía y su futuro hijo despertaron en él un instinto protector que nunca había conocido. «Nos casaremos», Lucía, decretó, sin un ápice de amor, solo un frío sentido del deber. «Mi hijo nacerá con mi apellido y con todos los derechos que le corresponden». La noticia del embarazo y el inminente matrimonio se filtró a la prensa, diseñada para ser un golpe maestro. Presentaba a Rodrigo como un hombre de familia, un hombre honorable que asumía sus responsabilidades, en contraste con la imagen de destroza hogares que le habían colgado a Mariana. Pero el verdadero golpe, el más doloroso, vino de donde Mariana menos lo esperaba. Clara Jiménez, su mejor amiga, la persona en la que había confiado ciegamente, cedió finalmente a la presión y la tentación. Verónica, la asistente de Rodrigo, le había hecho una oferta que no pudo rechazar, un puesto de directora financiera adjunta, y un cheque con tantos ceros que le solucionaría la vida a ella y a su familia. A cambio, solo tenía que entregar la información que pudiera hundir a De la Vega. Clara, consumida por la culpa pero cegada por la ambición, le entregó a Rodrigo copias de los análisis de mercado y las estrategias de expansión en las que Mariana había estado trabajando. Eran los planos detallados del ataque de Diego. La traición fue devastadora. Con la información de Clara, Rodrigo y su equipo legal lograron bloquear temporalmente la OPA, encontrando un resquicio legal que Diego no había previsto. Fue una victoria pírrica, pero le dio a Rodrigo un respiro y una inyección de moral. Diego y Mariana estaban en su despacho cuando recibieron la noticia del bloqueo. No entendían cómo Rodrigo había podido anticipar su movimiento con tanta precisión. «Alguien nos ha traicionado. Alguien desde dentro», dijo Diego. Su rostro era una máscara de furia contenida. En ese momento, el teléfono de Mariana sonó. Era Clara. Su voz, al otro lado, era un mar de lágrimas y arrepentimiento. «Mariana, perdóname. Yo no quería. Estaba desesperada». Mariana escuchó la confesión, y el teléfono se le cayó de las manos. El dolor fue físico, una puñalada en el corazón mucho más profunda que cualquiera de las que Rodrigo le había infligido. La traición de una amiga era un veneno para el que no tenía antídoto. Mientras Mariana se derrumbaba, rota por la deslealtad, Rodrigo celebraba su pequeña victoria en su mansión, con Lucía a su lado y su madre, doña Estefanía, mirándolos con aprobación. «Te lo dije, hijo», dijo Estefanía, levantando su copa. «La lealtad se compra. Todo el mundo tiene un precio. Y esa secretaria tuya ya ha recibido su merecido por todas partes. Traicionada por su amiga y humillada en público. Ahora entenderá que nunca debió cruzarse en el camino de un salvatierra». Rodrigo asintió, pero su mirada estaba perdida. La victoria no le sabía tan dulce como esperaba. Había ganado una batalla usando las armas más sucias, traicionando cualquier código de honor que le quedara. Y en el fondo, una voz incómoda le decía que al destruir a Mariana, estaba destruyendo la única cosa auténtica que había rozado en su vida. Esa noche, Diego encontró a Mariana en la terraza de su oficina, mirando la ciudad en silencio. Las lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una desolación helada.
Lo siento tanto, Mariana, dijo él, acercándose con cuidado. Ella se giró y lo miró. Sus ojos ya no reflejaban dolor, sino una resolución de acero. No lo sientas, Diego. Enséñame a luchar como tú. Enséñame a ser despiadada. Enséñame a ganar, cueste lo que cueste. Ya no quiero justicia. Quiero la victoria. Quiero verlo de rodillas. Diego vio en ella el reflejo de su propia sed de venganza. La tomó del brazo, y en ese pacto silencioso, sellaron su destino. La guerra ya no era solo por una empresa. Era personal. Y estaban dispuestos a quemar el mundo para ganarla. Los siguientes meses fueron un torbellino de maniobras financieras, espionaje corporativo y una guerra de nervios sin cuartel. Con Mariana a su lado, convertida en su estratega jefe y su confidente más cercana, Diego desató una ofensiva implacable. Utilizaron la propia traición de Clara en su contra, filtrando información falsa a través de ella para llevar a Rodrigo a tomar decisiones desastrosas. Compraron silenciosamente a accionistas descontentos, forjaron alianzas con rivales menores de los Salvatierra, y lanzaron una campaña mediática que exponía años de prácticas empresariales dudosas de la familia. El imperio Salvatierra, como un coloso con pies de barro, comenzó a desmoronarse. La victoria temporal que Rodrigo había conseguido se convirtió en cenizas. Estaba perdiendo el control, perdiendo dinero, y lo que era peor, perdiendo el respeto del consejo directivo que una vez lo había venerado. El día del golpe final llegó. En una junta de accionistas extraordinaria, convocada por el propio Diego tras asegurarse el control de la mayoría del capital, el destino de Salvatierra Enterprises quedó sellado. Rodrigo, pálido pero aún arrogante, intentó defender su gestión, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Fue entonces cuando Diego de la Vega se levantó para hablar. Señoras y señores, el tiempo de la mala gestión, de la arrogancia y del nepotismo ha terminado. Salvatierra Enterprises necesita un nuevo liderazgo, una nueva visión. Por eso, hoy asumo la presidencia del Consejo de Administración. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Rodrigo se quedó blanco, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. No puedes hacer esto, de la Vega. Esta empresa es de mi familia, gritó, perdiendo los estribos. Era de su familia, Salvatierra, corrigió Diego con una calma letal. Ahora es mía. Está usted destituido de todos sus cargos, con efecto inmediato. El golpe fue demoledor. Pero la humillación no había hecho más que empezar. Y para asegurar una transición fluida y una gestión eficaz, continuó Diego, su voz resonando en el silencio sepulcral, he nombrado a una nueva directora de operaciones. Una persona con un conocimiento profundo de esta empresa, una inteligencia estratégica sin igual y una integridad a toda prueba. Permítanme presentarles a la señorita Mariana Torres. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. La misma sala donde meses atrás había sido vejada y despedida. Y por ellas entró Mariana. Ya no era la secretaria de traje sencillo y mirada asustada. Era una visión de poder y elegancia. Llevaba un traje de chaqueta rojo sangre, de corte impecable, que contrastaba con su cabello oscuro y su piel pálida. Caminaba con una seguridad que paralizó a todos los presentes. Sus tacones resonaban sobre el mármol, cada paso era un martillazo sobre el ataúd de la antigua era Salvatierra. Rodrigo la miró, y por primera vez en su vida, sintió verdadero pavor. La mujer que tenía delante era una extraña, una diosa de la venganza forjada en el fuego que él mismo había encendido. Mariana se detuvo en el centro de la sala, su mirada recorriendo los rostros atónitos de los miembros del consejo, los mismos que habían presenciado su humillación en silencio. Finalmente, sus ojos se posaron en Rodrigo. Señor Salvatierra, dijo, y su voz, clara y firme, cortó el aire. Recuerdo que la última vez que estuve en esta sala, usted me dio una lección sobre cuál era mi lugar. Hoy, he venido a mostrarle cuál es el suyo. La conmoción era total. Pero Diego aún guardaba un último as en la manga, la estocada final. Tomó la mano de Mariana, entrelazando sus dedos con los de ella frente a todos. Y hay algo más que deben saber. La señorita Torres no es solo mi mano derecha en los negocios. Pronto será mi esposa. Si una bomba hubiera explotado en la sala,
el efecto no habría sido mayor. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer que había despreciado, la chica de barrio, ¿se convertiría en la esposa de su conquistador, en la dueña de su legado? La ironía era tan cruel, tan perfecta, que le robó el aliento. La humillación era absoluta. Había sido despojado de su empresa, de su poder y de su apellido frente a las mismas personas ante las que se había jactado de su omnipotencia. Y todo orquestado por la mujer a la que había considerado menos que nada. Mariana lo miró, sin odio, sin placer, solo con una fría y distante satisfacción. Su venganza no había sido un arrebato de pasión, sino un cálculo preciso, una ejecución impecable. Vio la derrota total en los ojos de Rodrigo, el mismo vacío que ella había sentido meses atrás. El círculo se había cerrado. Mientras el equipo de seguridad escoltaba a un Rodrigo catatónico fuera de la sala, Mariana se sentó en la silla que él acababa de abandonar, en la cabecera de la mesa. Miró a los miembros del consejo, que ahora la observaban con una mezcla de miedo y respeto. Señores, dijo, su voz era la de una reina reclamando su trono. Tenemos mucho trabajo por delante, empecemos. La caída de Rodrigo Salvatierra fue tan espectacular como su ascenso. Despojado de su imperio y de su identidad, se refugió en la imponente mansión familiar, un mausoleo de glorias pasadas. Fue allí, en la amargura de su derrota, donde comenzó a ver las grietas en los cimientos de su propia vida. Su madre, doña Estefanía, en lugar de consolarlo, lo acosaba con críticas y reproches, lamentando no el dolor de su hijo, sino la pérdida del estatus familiar. Has dejado que una cualquiera te destruya. ¿Has manchado el apellido Salvatierra?, le espetaba, su elegancia convertida en una furia glacial. Una noche, buscando consuelo en una botella de coñac añejo en el despacho de su difunto padre, Rodrigo encontró una vieja caja fuerte oculta tras un retrato. La curiosidad, o quizás el aburrimiento, lo llevó a forzar la cerradura. Lo que encontró dentro lo dejó helado. No eran joyas ni dinero, sino cartas. Cartas de amor entre su padre y otra mujer, una mujer llamada Inés Torres. Las fechas de las cartas coincidían con los primeros años de su matrimonio con Estefanía. Revelaban una pasión prohibida y un plan de fuga que nunca se concretó. Pero la revelación más impactante fue la última carta, escrita por Inés, donde le anunciaba que estaba embarazada y que por el bien de todos, desaparecería para siempre y criaría a su hijo sola. El hijo, mencionaba la carta, nacería en Sevilla. Torres, Sevilla. La conexión era tan improbable, tan monstruosa, que Rodrigo se negó a creerla. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Era posible que Mariana fuera su media hermana? ¿Que la mujer a la que había humillado y de la que se había obsesionado compartiera su misma sangre? La idea era un veneno que recorría sus venas. Comenzó a investigar, tirando de hilos olvidados. Descubrió que Inés Torres era la hermana de doña Carmen, la abuela de Mariana. Y que Inés había muerto joven, dejando a su hija huérfana, una hija que doña Carmen había criado como si fuera suya, la madre de Mariana. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Mariana era su sobrina. Su propia familia. La revelación lo destrozó, pero también le dio un propósito. Confrontó a su madre con las cartas. Doña Estefanía, por primera vez en su vida, perdió la compostura. Esa mujer era una zorra que intentó robarme a mi marido, siseó, su rostro contraído por el odio. Tu padre era débil. Yo lo protegí. Me aseguré de que esa bastarda y su descendencia nunca reclamaran lo que era nuestro. Sabía quién era esa secretaria desde el primer día que puso un pie en la oficina. Por eso te animé a que la aplastaras. Para mantenerla en su lugar, lejos de nosotros. La maldad de su madre, su manipulación a lo largo de los años, le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que su vida había sido una mentira, dirigida por los hilos de una mujer consumida por el rencor. Mientras Rodrigo desenterraba los secretos de su familia, Mariana se enfrentaba a los suyos propios. Ahora en la cima del poder, con acceso a todos los archivos de la empresa, descubrió irregularidades en las cuentas de la Vega Corp. Pequeños desvíos de fondos, transacciones sospechosas que apuntaban a paraísos fiscales. Al principio pensó que eran errores, pero a medida que profundizaba,
se dio cuenta de que era un patrón sistemático. Confrontó a Diego, esperando una explicación lógica. Pero la reacción de él la alarmó. Se puso a la defensiva, evasivo, restándole importancia. Son solo estrategias de optimización fiscal, Mariana. Todos en este negocio lo hacen, dijo, intentando zanjar el asunto. Pero Mariana no se detuvo. Su instinto le decía que había algo más. Contrató discretamente a un auditor externo, un viejo amigo de la universidad. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Diego no solo evadía impuestos, estaba utilizando una red de empresas fantasma para blanquear dinero. Y el origen de ese dinero era aún más turbio. La investigación la llevó a la historia que Diego le había mencionado, la antigua rivalidad entre su familia y los Salvatierra. Descubrió que el abuelo de Diego y el padre de Rodrigo habían sido socios. Juntos, habían fundado la empresa original. Pero el padre de Rodrigo, con la ayuda de Estefanía, había traicionado a su socio, acusándolo falsamente de fraude, y quedándose con todo el negocio, llevándolo a la ruina y a un suicidio posterior. La venganza de Diego, de repente, adquirió un cariz mucho más oscuro. No solo quería recuperar el honor de su familia, quería aniquilar a los Salvatierra usando las mismas armas sucias que ellos habían empleado. Su supuesta nobleza era una fachada. Era tan despiadado y manipulador como Rodrigo, solo que mucho más hábil para ocultarlo. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías que te estaba usando para mi venganza personal? Le preguntó él una noche, cuando ella finalmente lo enfrentó con las pruebas. Sospechaba que había algo personal, admitió ella. Pero no esto, Diego. Esto no es justicia, es delincuencia. Ellos me lo arrebataron todo, exclamó él, su máscara de calma finalmente rota. Mi padre murió por su culpa. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Perdonar y olvidar? Esperaba que fueras mejor que ellos, respondió ella, con una profunda decepción en su voz. El hombre del que se había enamorado, el caballero que la había rescatado, no existía. Era una creación, una herramienta de su venganza. Se dio cuenta de que había saltado de una jaula de oro a otra, pasando de ser el peón de Rodrigo a ser el arma de Diego. La boda, prevista para dentro de un mes, ahora se cernía sobre ella como una sentencia. Estaba atrapada entre dos hombres poderosos y corruptos, ligada a ellos por la sangre y la traición. Todas las lealtades se habían roto. Todas las verdades se habían revelado como mentiras. Estaba sola, en la cima de un imperio construido sobre cimientos de odio y secretos, y no sabía en quién confiar. El enfrentamiento era inevitable. Rodrigo, armado con la verdad sobre su parentesco y el conocimiento de la manipulación de su madre, buscó a Mariana. La encontró en su nuevo y lujoso despacho, la misma oficina desde la que él había gobernado con mano de hierro. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Tenemos que hablar, dijo él, sin preámbulos, su voz desprovista de la antigua arrogancia, teñida ahora de una extraña urgencia. Mariana lo miró con frialdad. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Cómo buscar un nuevo trabajo? Esto es más importante que cualquier trabajo, que cualquier empresa, insistió él, acercándose a su escritorio. Es sobre nuestras familias. Sobre nosotros. Le contó todo. Las cartas, la historia de su padre e Inés Torres, la verdad sobre su abuela, y finalmente, la revelación que lo había cambiado todo. Eran familia. Mariana lo escuchó en un silencio atónito, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. Su primer instinto fue rechazarlo, creer que era otra de las mentiras de Rodrigo para desestabilizarla. ¿Y esperas que te crea? Espetó, aunque una parte de ella, una parte que recordaba las historias fragmentadas de su abuela sobre una hermana perdida, sintió un escalofrío de reconocimiento. No te pido que me creas. Te pido que investigues. Pregúntale a tu abuela, replicó Rodrigo. Su mirada era sincera por primera vez en su vida. Mariana. Todo lo que te hice. No lo sabía. Pero eso no lo excusa. Fui un monstruo. Y lo peor de todo es que mi madre lo sabía. Lo supo siempre. Nos ha manipulado a los dos. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró Diego. Su rostro se ensombreció al ver a Rodrigo allí.
Salvatierra, ¿qué haces aquí? Lárgate antes de que llame a seguridad. He venido a decirle a mi sobrina la verdad, soltó Rodrigo, lanzando la bomba. Diego miró a Mariana, luego a Rodrigo, y una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. ¿Ahora vienes con cuentos de familia? ¿Es tu nueva estrategia para recuperar la empresa? Es patético. No es ninguna estrategia, de la Vega. Y tú lo sabes, ¿verdad? Contraatacó Rodrigo. Tú investigas todo. Seguro que conocías esta conexión. Y la usaste. Usaste a la sobrina de tu enemigo para destruirlo. ¿Qué se siente al ser tan retorcido como nosotros? La acusación dio en el blanco. Diego palideció ligeramente, confirmando las sospechas de ambos. Él lo había sabido. Había utilizado el secreto familiar como una de sus armas ocultas. «Fuera de aquí», rugió Diego, perdiendo la compostura. Rodrigo se fue, pero su trabajo estaba hecho. Había sembrado la discordia final entre Mariana y Diego. Mariana se enfrentó a su prometido, con los ojos llenos de una furia helada. ¿Lo sabías?, preguntó. Su voz era un susurro peligroso. Mariana, yo. ¿Lo sabías, Diego?, gritó ella. Sí, admitió él finalmente. Lo descubrí durante mi investigación sobre los Salvatierra. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de la boda? ¿O nunca?, replicó ella, con sarcasmo. Me has usado. Cada palabra amable, cada gesto de apoyo. Todo era parte de tu plan. Soy un arma en tu guerra personal. No. Empezó así, pero luego. Me enamoré de ti, Mariana. Lo que siento por ti es real, intentó defenderse, acercándose a ella. No te me acerques, le advirtió ella, retrocediendo. No sé qué es real y qué es mentira en tu vida. No sé quién eres. La confianza entre ellos estaba rota, envenenada por las mentiras y los secretos. Mariana se sentía más sola que nunca, atrapada en una red de engaños tejida por los tres hombres que habían definido su vida, su tío, su prometido y su propio padre, cuya infidelidad había iniciado toda la cadena de dolor. La situación se volvió aún más peligrina. Uno de los socios de Diego en sus operaciones de blanqueo de dinero, un hombre sin escrúpulos llamado Varela, comenzó a sentirse amenazado por la influencia de Mariana y su reciente descubrimiento de sus actividades. Varela temía que ella, con su recién descubierta integridad, pudiera delatarlos. Decidió que Mariana era un cabo suelto que debía ser eliminado. Una noche, mientras Mariana salía tarde de la oficina, un coche con los cristales tintados la siguió. Se dio cuenta del peligro demasiado tarde. El coche la acorraló en una callejuela oscura. Dos hombres salieron y se abalanzaron sobre ella. Luchó con todas sus fuerzas, pero eran demasiado fuertes. Justo cuando uno de ellos sacaba una navaja, otro coche apareció a toda velocidad, derrapando y bloqueando la salida de la callejuela. Era Rodrigo. Había estado vigilándola desde la distancia, preocupado por su seguridad después de su enfrentamiento con Diego. Saltó del coche sin pensarlo dos veces y se lanzó contra los matones. La pelea fue brutal. Rodrigo, aunque superado en número, luchó con la furia de un hombre que no tenía nada que perder. Logró darle a Mariana el tiempo suficiente para que escapara y llamara a la policía. Cuando las sirenas comenzaron a aullar a lo lejos, los matones huyeron, dejando a Rodrigo maltrecho y sangrando en el suelo. Mariana corrió a su lado, olvidando por un momento todo el daño que le había hecho. Vio en él no al CEO arrogante, sino al hombre que acababa de arriesgar su vida por ella. ¿Por qué?, susurró ella, ayudándolo a levantarse. Porque eres mi familia, respondió él, con dificultad, y porque te debo mucho más que esto. En ese instante, bajo la cruda luz de una farola, Mariana comprendió que el mundo no era blanco y negro. Rodrigo, su verdugo, se había convertido en su salvador. Y Diego, su rescatador, era el autor de su mayor engaño. La venganza que tanto había anhelado se había vuelto contra ella, atrapándola en un laberinto de lealtades rotas y verdades a medias. Y el peligro real apenas comenzaba. El escenario para el acto final fue la gran gala anual del Museo del Prado, el evento social más importante del año en Madrid. La élite del país estaba reunida, un mar de joyas, seda y sonrisas falsas.
Diego de la Vega, tratando de mantener las apariencias, llegó con Mariana del brazo. Ella, por fuera, era la imagen de la serenidad, deslumbrante con un vestido de satén esmeralda, pero por dentro, era un volcán a punto de entrar en erupción. Sabía que esa noche todas las máscaras caerían. El primero en moverse fue Rodrigo. Apareció en la gala, con el rostro aún marcado por los moratones de la pelea, un recordatorio visible del peligro que los acechaba. No vino a socializar. Fue directamente hacia su madre, doña Estefanía, que conversaba animadamente con un grupo de aristócratas. «Madre, tenemos que hablar». En privado, dijo, su tono no admitía discusión. La llevó a una terraza apartada, con vistas al jardín botánico. Allí, frente a la belleza serena de la noche madrileña, Rodrigo destapó la caja de los truenos. «Sé toda la verdad, madre. Sobre el padre de Mariana, sobre tu manipulación, sobre todo», dijo. Su voz era una cuchilla. «Has envenenado a esta familia con tu odio durante décadas. Y esta noche, todo se acaba». Estefanía intentó negarlo, pero la determinación en los ojos de su hijo era inquebrantable. Su imperio de mentiras se desmoronaba. Mientras tanto, en el salón principal, Lucía Márquez, cada vez más desesperada al ver que su embarazo no le aseguraba el control sobre Rodrigo, decidió jugar su última carta. Se acercó a un grupo de periodistas influyentes y, con lágrimas en los ojos, comenzó a contar una historia de abandono y sufrimiento, acusando a Rodrigo de ser un monstruo y a Mariana de ser una arribista que le había robado a su hombre y al padre de su hijo. Pero su actuación fue interrumpida. Una mujer, una doctora de aspecto severo, se abrió paso entre la multitud. Era la ginecóloga a la que Lucía había sobornado para falsificar los análisis. La conciencia, o quizás una oferta más generosa por parte de los investigadores de Mariana, la había hecho hablar. «Esta mujer miente», declaró la doctora en voz alta, causando un silencio inmediato. «Nunca ha estado embarazada. Los documentos que presentó son falsos». El escándalo fue mayúsculo. Lucía, expuesta como una mentirosa y una farsante, fue el centro de todas las miradas de desprecio. Su intento de destruir a otros la había destruido a ella misma. El clímax de la noche llegó cuando Mariana subió al escenario, pidiendo el micrófono con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Diego, a su lado, la miró con una mezcla de amor y pavor, sin saber qué iba a hacer. «Buenas noches a todos», comenzó Mariana, su voz resonando, clara y poderosa, en todo el salón. «Muchos de ustedes me conocen como la mujer que ascendió de secretaria a directora de operaciones. Otros, como la prometida de Diego de la Vega. Y algunos, como la protagonista de jugosos escándalos. Pero esta noche, quiero que me conozcan por quién soy realmente». Su mirada se encontró con la de Rodrigo, que había vuelto al salón justo a tiempo para ver la escena. Luego miró a Diego. «He vivido los últimos meses creyendo que luchaba por la justicia. Pero me he dado cuenta de que la venganza, por muy dulce que parezca, solo engendra más dolor y más mentiras». Se giró hacia Diego. «Este hombre me rescató de la oscuridad, pero lo hizo construyendo un castillo de engaños. Su guerra contra los Salvatierra no era por honor, sino por un odio que lo ha consumido y lo ha convertido en aquello que juró destruir». Luego, su mirada se posó en Rodrigo. «Y este otro hombre me humilló y me despreció. Pero en su caída, ha encontrado una verdad que lo ha redimido. Ha aprendido que la sangre no te define, pero la lealtad sí». Las revelaciones caían como bombas. Mariana expuso las actividades ilegales de Diego, anunciando que había entregado todas las pruebas a las autoridades esa misma tarde. Varela y sus secuaces ya estaban siendo detenidos. Diego de la Vega, el brillante empresario, el caballero andante, quedó expuesto como un criminal. «He aprendido que el verdadero poder no reside en dirigir una empresa, ni en casarse con un hombre rico, ni en destruir a tus enemigos», continuó Mariana, su voz vibrando de emoción. «El verdadero poder reside en ser dueña de tu propia vida, en elegir tu propio camino, sin deberle nada a nadie». Se quitó el deslumbrante anillo de compromiso que le había dado Diego y lo dejó sobre el atril. «Renuncio a mi puesto en la empresa. Renuncio a esta vida de secretos y traiciones. Renuncio a la venganza». Un silencio atronador llenó el salón.
Rodrigo la miraba con una admiración que nunca había sentido por nadie. Diego, con el rostro desencajado, vio cómo todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Doña Estefanía, derrotada, se escabulló entre la multitud. Lucía había desaparecido, consumida por su propia vergüenza. Mariana bajó del escenario. No miró a nadie. Caminó con la cabeza alta, atravesando la multitud que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo. Salió de la gala, dejando atrás el lujo, el poder y el drama. Al salir a la noche fresca y estrellada de Madrid, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. No sabía qué le depararía el futuro. Quizás volvería a Sevilla con su abuela, quizás empezaría de cero en otra ciudad, con otro nombre. Pero lo que sí sabía era que lo haría bajo sus propios términos. La secretaria humillada, la amante vengadora, la heredera traicionada. Todas esas versiones de sí misma habían quedado atrás, quemadas en el fuego purificador de la verdad. La mujer que se alejaba por el paseo del Prado era simplemente Mariana. Y eso, por fin, era más que suficiente. Era una mujer completa, dueña de su destino, imparable. Su corazón, antes herido, ahora era de acero. Fen.